Hola, bienvenidos a Amanecer Libertario. El día de hoy vengo a hablar de lo que es el economista Hernando de Soto. Muchas personas lo conocerán porque tiene trabajos y libros muy interesantes como lo es El misterio del capital y El otros senderos, trabajos que se presentaron a finales de los 90 y en el año 2000, que a mí me encantaron esos libros. Y es una figura peruana, sobre todo en lo que es el liberalismo, muy conocida, y para la gente que no lo conozca voy a explicar quién es y por qué se ha hecho tan conocido por estos libros, pero cuál es el contenido de estos libros. Así que él ha tenido por así decirlo, unas palabras que para mí son un mensaje directo a lo que es el señor presidente actual, y voy a comentar todo esto. Y antes de empezar, si tú quieres apoyarme para seguir profesionalizando el canal y poder comprar un mejor micrófono, abajo en un comentario fijado en la caja de comentarios te voy a dejar el link de mi Patreon para que puedas apoyarme con una donación mensual. Ahora sí, sin más que decir, vamos a comenzar a hablar de la noticia que nos trae el día de hoy. ¿Qué ha dicho el economista Hernando de Soto? Hernando de Soto: morirá más gente por la crisis económica que por el virus que ya todos conocemos. Y esto, ¿por qué lo he traído el día de hoy? Porque me parece muy interesante, ya que es un pensamiento que todos hemos tenido, o mejor dicho, todos los liberales o la gente que está más metida en el mundo de la economía hemos tenido con los sucesivos alargamientos de lo que fue la cuarentena. ¿Y por qué? Recordemos que en el Perú el 70% de toda nuestra economía es informal. ¿Y por qué es informal? Pues hay muchas personas que tienen bastantes hipótesis de por qué esto se da. Muchos dicen, incluso culpan al sistema económico. Dicen, este sistema económico que mantiene a la mayor gente en informalidad. Pues yo siento decepcionar a toda esa gente, pero esa no es la razón por la que tenemos tanta informalidad. Normalmente, sobre todo lo que él explica en sus libros, generalmente en El otro sendero, él explica que la informalidad nace cuando el Estado tiene altas regulaciones que impiden la formalización. Por lo tanto, el máximo culpable de que haya un 70% de lo que es la informalidad es el Estado, con sus excesivas regulaciones, con los altos impuestos, con todas las trabas burocráticas que pone para lo que es el desarrollo económico. Y para mí esto es un mensaje directo para lo que es el presidente. ¿Y por qué? Porque el presidente ha estado alargando lo que es la cuarentena sin importar nada más. Puso en una balanza lo que es la salud y la economía, cuando yo ya he explicado que esta dicotomía es falsa. Lo que se debe hacer es priorizar ambos sectores. Si tú tienes una buena economía, vas a tener una salud impecable, pero si tú tienes una mala economía, vas a hacer lo contrario, vas a tener una salud mala. Solo para darles un dato, que los países que más libres, o sea, que tienen una mejor economía y son muy de libre mercado, esos países viven de 15 a 20 años más que los países que no tienen libre mercado, que son reprimidos y no les gusta la libertad. Por lo tanto, la clave para combatir la informalidad es darle libertad, es que el Estado se salga del control de lo que es el mercado, para que así los informales tengan incentivos para formalizarse. Porque yo recuerdo una frase que él siempre decía, que era lo siguiente, que decía que mientras los costos de la formalidad sean más altos que los beneficios de estar en la informalidad va a acampar a sus anchas, y eso es lo que está pasando. Esto es lo que ha dicho, y vamos a pasar a leerlo. Lo que pasa con los informales es lo siguiente: como hay más gente humilde, viven en espacios restringidos. Eso quiere decir que el contagio es mucho más posible. Esa misma gente va a morir más por las consecuencias económicas que por la enfermedad misma. Eso lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Pues eso me parece muy importante destacar. Mucha gente pensaba que solo había que salvar la salud y no importaba la economía, cuando no. La economía no son números de empresarios, la economía es la gente. La economía, los más desfavorecidos son los que más se favorecen cuando crece la economía. Cuando crece la economía no son simples números de empresas de grandes empresas que se mueven. Cuando la economía crece, se favorece las pequeñas empresas, la gente que más necesita, la gente más apartada son los que más se favorecen. Solo con decirles que, por ejemplo, yo no estoy a favor de nuestra actual constitución, pero esa constitución tiene
tiene un poco de libertad y esa libertad ha permitido que muchísima gente salga de la pobreza, casi desde el 50% al 20%. Ahora va a aumentar más, por supuesto, gracias a esta cuarentena, pero toda esa libertad que se dio ha servido para sacar a gente de la pobreza. Y si seguimos dando libertad, que es la clave de todo, la libertad económica, civil, política, de culto, de todo tipo de libertad, eso hace avanzar a las sociedades. ¿Qué más ha indicado el economista Hernando de Soto? Los llamados informales han agotado el 60% de sus ahorros durante el primer mes de la pandemia. A esa gente no le queda otra cosa que comenzar a salir a la calle, porque a diferencia de usted y yo, ellos trabajan con sus manos. Se ha demostrado que todas esas cifras que indicaban que la pobreza extrema en el Perú se había casi liquidado no son ciertas. Me parece muy importante todo lo que ha dicho, ya que esto es una gran lección para toda la gente que dice que el sistema económico actual, que es el libre, llamémoslo libre mercado, pero no es tan así porque ya voy a hacer un video para desmentir que existe el libre mercado en el Perú. Este sistema que se asemeja a un libre mercado no tiene la culpa de tener a la gente en informalidad. Lo que tiene la culpa de la informalidad, como lo explicó en sus libros, y se los recomiendo, El Misterio del Capital, que es muy bueno, explica por qué la gente es informal. Y si tú vas a ver a los países, sobre todo latinoamericanos, tienen un alto nivel de informalidad porque tienen estados que los obligan a eso. En Argentina la presión fiscal, o sea, todos los impuestos te obligan a mantenerte en informalidad. En México no hay incentivos para la formalidad y en Perú pasa lo mismo. Es una combinación de ambos. Muchos impuestos, salario mínimo alto y sobre todo no hay incentivos para la formalidad por las excesivas trabas burocráticas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a salir de todo este hecatombe económica? Recordemos que en el mes de abril se perdió casi en total un 40% de todo el PBI del Perú se perdió en el mes de abril. Solamente en ese mes. En todo el año el número en total más o menos se prevé que vaya a ser menos 12%, que igual es una barbaridad. Para este economista dice que tendremos un conversatorio en lo que va a ser la fanpage, así que les recomiendo qué medidas él propone para salir de la crisis. Ha tenido un conversatorio con lo que es el diario El Gestión, así que yo les recomiendo que vean esta entrevista que le hicieron. Les voy a dejar abajo en la descripción para que ustedes vean más o menos qué hice. Ya les adelanto que es algo muy bueno y creo que se debería aplicar lo que él dice, ya que tiene pensamientos liberales y, como digo, la libertad es lo más importante para salir de las crisis. Y hablando de economía, ¿cómo vamos con nuestra actual ministra que está en la cuerda floja? ¿Y por qué? Tengo la tranquilidad en el espíritu de haberlo dejado todo por el país. La ministra Alba, en otras palabras, está siendo interpelada y hasta creen que puede haber una moción de censura contra ella para sacarla del cargo. ¿Qué dice la ministra al respecto? Yo quería aprovechar para rendir cuentas a la ciudadanía. Había muchos cuestionamientos a programas como Reactiva que han logrado sus objetivos en términos de evitar que se rompa la cadena de pagos, de evitar que se ralentice los créditos a las empresas. Se han logrado tasas de interés históricas. Todos los programas de gobierno han beneficiado a 140.000 pymes. Pues yo creo que esta situación no tiene mucho reparo. ¿En qué sentido? En que el Congreso no va a pensar en si esto le benefició o no al país. Lo que el Congreso quiere es que la ministra apruebe la ley de congelamiento de deudas, que apruebe controles de precios, que quite del Reactiva Perú a muchas empresas grandes y también que sanciona a las empresas que han recibido Reactiva Perú y hayan aplicado suspensión perfecta. Todo esto es lo que quiere el Congreso. Razones ideológicas en contra de las empresas, en contra de la libertad, que no benefician. Por lo tanto, yo espero que esta censura que le pueden poner no prospere, porque de todo el gabinete presidencial creo que es la única que tiene algo de cordura y que más o menos sabe lo que hace. Como digo, no es santa de mi devoción, como digo, me parece que hay mejores personas preparadas para estar en el cargo del ministro de Economía, pero siendo ella la más racional de todos, me parece que debería conservar su cargo. Y hablando de otras noticias para ir terminando,
¿Se acuerdan que hablamos de Miriam Morales? Pues se va a investigar, incluso el ministro Ceballos, que también me cae, dice, si se evidencia responsabilidad, se tomarán acciones. Así que voy a estar atento a este tipo de noticias para ver en qué va a pasar y si se vincula al presidente, que ya está vinculado, en todo esto. Así que espero les haya gustado todo esto. Como digo, les recomiendo bastante la solución que ha propuesto el economista Hernando de Soto, que lo pueden ir a ver en el diario Gestión. Y nada, espero les haya gustado todo esto. Recuerden darle like, suscribirse. Voy a estar leyendo sus comentarios para ver qué opinan de esta noticia. Un saludo y hasta pronto.